Escuchemos al experto y aprendamos de sus conocimientos, experiencias y técnicas. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Escuchemos al experto. Hoy, con mi colega Anderson, tenemos un invitado muy especial. Anderson, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy? ¿De qué tema vamos a hablar? Qué gusto estar aquí contigo, Edward. Pues hombre, hoy tenemos el honor de hablar con Pablo Múnera. Pablo Múnera es pues una institución completamente académica y profesionalmente, pues él es doctor en filosofía y pues, mejor dicho, ¿para qué hablar de él si lo que venimos a hablar es prácticamente de algo, de un hito que él acaba de lanzar y es un libro que él llamó Cultura de Mercadeo y Consumo Consciente? Entonces, Pablo, pues, ¿quién mejor que tú que nos cuentes qué es lo que hay en el libro y pues, como a grandes rasgos, qué tenemos para disfrutar ahí? Gracias, Anderson, gracias, Edward, por la invitación. Básicamente, el libro parte de una premisa y es que en Latinoamérica, como tendencia, no como generalidad, y particularmente en las grandes empresas, que es lo llamativo, tenemos una cultura más de ventas que una cultura de mercadeo. O sea, prácticamente la cultura de mercadeo está por construirse, por trabajarse, lo cual es una buena noticia porque es una oportunidad interesante para aquellas personas que tienen mentalidad de mercadeo. En ese orden de ideas, entonces, primero nos dedicamos a sustentar un poco esa afirmación y posteriormente, porque yo nunca hago crítica sin propuesta, hacemos una propuesta. Entonces, viene después una parte del libro donde se llama la primera parte del libro se llama de la cultura de las ventas a la cultura del mercadeo, y en esa parte, además de construir, hago una propuesta y es cuáles son las condiciones para que haya una cultura de mercadeo. Y en la segunda parte del libro abordo el tema por un consumo consciente, sostenible y felicitante, porque creo que el consumo es el escenario donde se juega o se demuestra si realmente nosotros tenemos una cultura de mercadeo o no, o nuestra cultura es la de venta. Qué bueno eso, Pablo. Y ahí ahora que lo mencionas, pues contanos entonces cuáles son las condiciones para poder afirmar que una empresa existe en la cultura de mercadeo, que hablas de esas 5. Sí, básicamente nosotros planteamos que son 5 condiciones. La primera es que pueden ser más, pero aquí las agrupamos en 5 porque no me gusta pues ser de muchas recetas, de mucho dogma, no me gusta hacerlo así, pero aquí planteamos 5. Lo primero es que el mercadeo sea una concepción integral e integradora de la empresa. El segundo, que el mercadeo es una función corporativa, lo cual implica que es un deber hacer o una responsabilidad de todos en la organización y que todo en la organización tiene una dimensión o una función de mercadeo. Algo tan sencillo como es el aire acondicionado en una organización, en una empresa, en una universidad. Si es fuente de insatisfacción, el mercadeo tiene que ver con eso. O sea, eso tiene una dimensión de mercadeo. El tercero es no perder el foco en el negocio, su servicio básico, su promesa de valor. Parece muy elemental, pero por ejemplo, hay algunas compañías que hay veces se les olvida cuál es el negocio en el que están. Entonces, compañías de entretenimiento y se dedican más, por ejemplo, a que la comida o la calidad de la atención sea más bueno, a que las diversiones realmente sean de nivel. La cuarta es tener el endomarketing como prioridad. Esto implica atender primero las necesidades del cliente interno por ser el más sensible y conocedor de la marca y privilegiar los esfuerzos en los clientes actuales más que en los potenciales. Y por último, la quinta es la actitud frente a la competencia, privilegiar más lo que nos une que lo que nos divide. Muy bien, entonces cuéntanos precisamente en ese horizonte de las condiciones necesarias, si es posible hacer mercadeo sin ser consciente de ello, en el sentido de que muchas empresas de pronto sí están realizando estrategia, desarrollando estrategia, realizando planes muy concretos, pero no se dan cuenta que están haciendo mercadeo. ¿Eso puede funcionar sin tener conciencia de ello o no? Claro que sí, Edward. Mira, yo lo ponía en otro espacio el ejemplo. Mire, hay señores, por ejemplo, de la legumbrería o de la frutería que uno pasa y le dice, ve, dame un aguacatico. Y le dice, no, no te lleves ese aguacatico, que ese aguacatico está muy recalentado y ese aguacate ya está muy mayugadito hoy. Venga mañana, que mañana le tengo un aguacate bien bueno. Esa persona no está pensando en que en venderle a usted, está pensando en que usted quede satisfecho. Y puede que nadie le haya hablado de mercadeo. Pero ¿por qué es importante, Edward? Y yo insisto mucho en que en las MIPYMES hay mejores ejemplos de mercadeo, hay veces, que en las grandes empresas. Es importante que de todas maneras que esta persona haga más consciente que lo que él está haciendo es mercadeo. ¿Por qué? Porque una persona con esta actitud, con seguridad mañana, esa
esa empresa le va a crecer, no va a tener solo una legumbrería, sino que va a tener de pronto una cadena de legumbrerías y de fruterías, y mañana aparece gente que le dice, no, vea, es que usted tiene que seguir estos pasos para tener una cultura de mercadeo. No, esa persona ya tiene mentalidad de mercadeo, no la vamos a dañar. Entonces es muy importante que esa persona tome conciencia. A tu pregunta, redondeo entonces, si es posible hacer mercadeo sin ser muy consciente de ello, pero entre más consciente lo hagamos, mejor para poder mantener esa cultura del mercadeo donde ya está establecida y establecerla donde no se ha hecho. Total, Pablo, y eso que decís ahí, que no vamos a dañar a esa persona, eso es completamente cierto. Yo siempre cuento una historia ahí y es la siguiente. Yo jugué fútbol toda mi vida, desde que era pequeño, un niño, toda la vida jugué fútbol. Y cuando uno es niño, uno juega muy libre, ¿cierto? Uno lo que busca es la diversión, pero cuando uno va creciendo y va entrando a equipos, digamos, de más competencia, le colocan a uno un esquema de juego en el que uno ya es más preocupado por el esquema que por divertirse y ahí no tiene el mismo rendimiento. Y eso es lo mismo que pasa cuando esquematizamos a la gente dentro de ese tipo de culturas. Y ahora que hablabas de ese tema de los clientes, de pensar en los clientes, me acordé de esa frase de este señor Richard Branson que está muy mentado este fin de semana porque pues fue el primero de los que están ahí detrás de la guerra al espacio que estuvo haciendo un vuelo. No sé si lo vieron, un vuelo que salió de la esfera, y él dice algo muy interesante respecto a eso, y es que las personas más importantes de la empresa no son los clientes, sino son los empleados, porque empleados felices hacen clientes felices, que eso va muy de la mano de esas premisas que nos compartiste al principio para ver si qué tiene que tener una empresa para la cultura del mercadeo. Pero dentro de todas esas afirmaciones espectaculares que tenés dentro del libro, hay una que me gustaría como ahondar un poquito y es la siguiente. Vos afirmás ahí que cultura de ventas es una carrera de velocidad, mientras que cultura de mercadeo es una carrera de fondo. Contando un poquito de eso. Claro, es que mira, Anderson, por ejemplo, las carreras de velocidad ustedes saben que son de corto plazo y las carreras de fondo son más de largo plazo. Una de las distancias, una de las diferencias claras entre la cultura de venta y la cultura del mercadeo es que las ventas implican básicamente corto plazo y el mercadeo largo plazo. No por eso son mejores, son complementarias. Ahora, de ventas ya sabemos mucho, de ventas todos mal que bien sabemos, mientras que de mercadeo no. No todo el mundo lo tiene, o sabemos, pero no lo aplicamos, no lo tenemos interiorizado, no hace parte de nuestra cultura. No estoy diciendo todo el mundo, muchas personas, infortunadamente aún personas que están en el área. Entonces es importante, hago esa analogía, ¿cierto? Para decir que todo es mal que bien, sabemos vender, todo es mal que bien, podemos correr una carrera de 100, 200, 400 metros, así lleguemos de últimos, pero todos no estamos preparados para correr una maratón. El mercadeo se necesita eso, porque el mercado es de paciencia, el mercado es de largo plazo, el mercadeo no es de cumplir metas como los tienen en muchas organizaciones, una locura por las metas de ventas a 2 o 3 meses, ¿cierto? Que hay veces las personas inclusive terminan haciéndole trampa a las organizaciones para poder cumplir con esas metas de venta. No, el mercadeo lo que hace es que te genera todas las condiciones de la satisfacción para que la venta se vuelva una consecuencia lógica del mercadeo, ¿cierto? Entonces te prepara todo ese camino, ¿sí? Más fácil, pone a una persona que corra maratón a tener un buen rendimiento en una carrera de velocidad que a una persona que haga carreras de velocidad a que corra una maratón. Eso te iba a decir yo ahí, Pablo, que vos puedes poner, digamos, aquí en la cultura en la que vivimos, vos puedes poner a cualquiera a vender, ¿cierto? Se quedó sin empleo, entonces venga, venda aquí en el almacén, venga aquí, venda en la panadería, ¿cierto? Pero entonces es muy diferente uno poner a alguien sin conocimiento de experiencia que haga mercadeo, que también ahí está pasando algo interesante o pues es un fenómeno que está pasando y es ahora con el marketing digital, que muchos chicos son muy buenos para manejar plataformas, para manejar redes sociales, entonces supuestamente hacen estrategias de mercadeo, pero lo que hacen son como unos intentos que no son coordinados y lo que hace es que no se genere como esa continuidad de la comunicación de marca que nosotros en mercadeo buscamos tanto. Claro, Anderson, mira, es que lo que tú dices puede certificar muy fácil y es como son de queridos para venderle a uno la gente, pero como es de difícil para atenderle una queja o un reclamo de postventa. Yo creo que con eso, en la mayoría de productos y servicios, creo que todos tenemos muchos ejemplos para dar y eso demuestra que la gente está interesada por vender, pero no por dejarnos satisfechos. Claro que sí. Y
Precisamente hay un elemento en todo lo que es la estrategia, en lo que son las ventas y el marketing, que es el factor de los competidores. ¿Cómo o cuál debería ser la postura de la empresa en relación a los competidores que se tienen en el mercado? Eduard, el planteamiento que yo hago en el libro y que lo sigo compartiendo es que, mire, la jerga de la administración, el mercadeo y áreas afines está llena de palabras de guerra. Entonces, voy a utilizar la que no me gusta mucho, pero voy a utilizar, es que con la competencia gastamos muchas municiones innecesarias, ¿cierto? Entonces, tenemos una paranoia, la paranoia propia de la guerra. Entonces, estamos viendo a toda hora cómo le damos duro a la competencia. No, pensemos primero cómo podemos cooperar con la competencia, qué nos une antes que nos divide, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquí en un momento los teléfonos móviles en Colombia tenían únicamente 7 dígitos y pasaron después a 10 dígitos, pero resulta que no había sino 2 compañías de telefonía móvil. ¿Qué hicieron? Hicieron una campaña conjunta donde decía, si tú tienes, ahora los teléfonos celulares tienen 10 dígitos, si tú tienes tal marca le antepones el 310 y si tienes tal otra marca le antepones el 315. Lo que en esos momentos había muy pocos medios alternativos, eran los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, la pauta era carísima. Si usted hace la campaña por aparte, nosotros hicimos en esos momentos un estudio, en estos momentos se me dan las cifras, si usted hubiera hecho esas campañas por aparte, lo que se hubiera gastado, los recursos que hubiera desperdiciado eran muchos, cuando era una cosa que no lo diferencia de la competencia. Yo no estoy diciendo que no hay que competir, hay veces hay que competir y hay productos, servicios, nichos, mercados en los que hay que competir puro y duro, pero pensemos siempre primero en lo que nos une antes que en lo que nos divide. Esa es como la sugerencia frente a la competencia. Y trabajar de la mano, ¿cierto? Buscar ese ganar-ganar que nosotros aquí en nuestra empresa sí que adolecemos de esas situaciones. Nosotros no sabemos trabajar en conjunto. A nosotros nos encanta trabajar separados y eso nos trae cada vez más complicaciones. Porque como... Así es, Anderson. Sí. Dale tranquilo. No, que lo que estabas diciendo de que aquí las empresas, cuando nosotros nos llega o en las empresas nos llega alguien como a ser aliado estratégico, lo que piensan los empresarios es que nos van a venir a robar, que nos van a quitar las ideas, nos van a quitar el know-how y eso es una cosa que tenemos que corregir ahí, Pablo, y muy importante que vos lo decís desde ese término que estamos manejando ahora, que es la competencia, ¿cierto? Sí, exacto. Mira, inclusive me gusta el orden en que están las palabras en el término competencia. O sea, primero cooperar y dejar de último la competir, ¿cierto? Claro, hay cosas en las que hay que competir, como decía ahorita, pero definitivamente, ¿cierto? Nosotros nos desgastamos muchísimo con la competencia cuando tenemos que hacer tantas cosas, hay tantas cosas para hacer con ellos, y más que en este mundo de la cuarta revolución industrial, nosotros hoy es claro que tenemos que pensar en ecosistemas empresariales más que como empresas. O sea, hoy no hay salvación para las empresas si no hacen alianzas, aún con la competencia, y ni siquiera, yo diría que ni siquiera aún, principalmente con la competencia, buscar, por ejemplo, economías de escala. Si tú tienes una droguería, si tienes una farmacia, ¿cómo vas a competir con grandes farmacias, con grandes droguerías que tienen, mientras tú tienes esa cadena tiene 100 droguerías, pues te tienes que juntar con las farmacias pequeñas, ¿cierto? Y entonces, mientras unos compran $100,000 porque venden 100,000 al mes y tú no vendes sino 1,000, pues juntémonos con otras 100 o con otras 150 para que podamos comprar también $100,000 o 150,000 y podamos ser competitivos frente a esa otra entidad. Networking, relaciones colaborativas. Pablo, entonces para terminar, hombre, de esta pues, apasionante entrevista contigo, hablando de este libro tan interesante que es Cultura de Mercado y Consumo Consciente, ¿qué te parece? ¿Nos dejas unos 2 o 3 tips como para las empresas y para nuestros oyentes que sean interesantes desde el enfoque que tienes en el libro y desde lo que tú conoces de tu experiencia? Sí, hay uno que es muy importante para mí, ¿cierto? Y es que revisemos si nosotros tenemos una cultura de mercadeo o no. O sea, que claramente tenemos que diferenciar mercadeo de ventas. Son complementarias, pero claramente lo tenemos que diferenciar. Entonces, revisemos la cultura de mercadeo. Usted lo han visto en el libro a partir de esas 5 condiciones, pero usted las puede convertir en 10 o las puede reducir a 3 o lo que sea, ¿cierto? Porque esto no se trata de recetas, usted revisar si realmente tiene una cultura de mercadeo. Y cómo
cómo es la mejor forma, si de pronto le falta, para implementarla. Yo creo que uno de los puntos más importantes que hay ahí es volver el mercadeo una función corporativa, es decir, que todo el mundo en la organización sepa que el mercadeo y que son responsables del mercadeo de la organización. Es que es muy triste cuando uno llama a una empresa y le dan respuestas de este tipo, ¿cierto? Y es, vuelva y llame al conmutador, que esta no es la línea. No es que yo llame a una empresa, yo llame a una persona específica. Entonces respóndame por favor como empresa. Por lo tanto, esa persona debe tener claro, ¿cierto?, cómo pasar una llamada internamente, ¿cierto? Y cuáles son las principales extensiones. Y otro tema que hablábamos en algún otro momento, Anderson, que creo que también es muy importante, es el endomarketing. O sea, priorizar mucho el cliente interno y los clientes actuales. Es que a toda hora estamos pensando en el cliente incógnito, en el cliente que todavía no tenemos, ¿cierto? Mire un caso concreto, ¿sí? Hay muchas entidades financieras que te están llamando permanentemente a ofrecerte compra de cartera y entonces te compran cartera a unas tasas muchísimo más baratas que las que le tienen a los clientes actuales, y la otra entidad financiera hace lo mismo, y la otra hace lo mismo, en un carrusel que no hace sino desgastar a la gente. Una guerra de precios. No sería más fácil, por ejemplo, llamar al cliente actual y decirle, vea, usted que confió primero en nosotros, le vamos a bajar tantos puntos en la tasa de interés. ¿Usted quedaría feliz donde lo llame esa empresa o no? Completamente. Y eso va de la mano, Pablo, en lo que hablábamos también en distintos espacios, y es que todo comunica, ¿sí? Que hay una frase que dice Carlos Fernando Villa que me encanta, y es que todo comunica y no podemos dejar de comunicar. Entonces, todos estos temas hacen que tengan un impacto en la satisfacción del cliente, y como vos lo decís dentro de tu definición de mercadeo, es eso, la satisfacción del cliente, ¿sí? Satisfacción de todos esos grupos de interés que están dentro del entorno competitivo que tiene la empresa actualmente. Así es. Así. Pablo, Dale, muchísimas gracias por este abordaje que compartiste con nosotros de la cultura del mercadeo y el consumo consciente. Creo que para toda nuestra audiencia queda mucho más claro estos conceptos, y creo que les va a aportar muchísimo en el desarrollo de sus estrategias. Entonces, a ti muchas gracias por participar, Pablo. Edward y Anderson, a ustedes muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes que conocen tanto este tema, que están tan actualizados. Con ustedes aprendo también bastante, y bueno, siempre a la orden, y esperemos que cada vez, yo creo que la gente que tenga una mentalidad de mercadeo cada vez va a tener un mejor lugar en las organizaciones, porque en la medida que tenemos clientes más exigentes, vamos también a tener la exigencia de que sea una cultura de mercadeo y una cultura de las ventas. Entonces, las personas que estén más adelantadas en términos de cultura del mercadeo son las que van a estar mejor preparadas para los clientes del futuro. Pablo, Claro. y digámosle a los oyentes dónde podemos adquirir el libro, cómo lo podemos tener. El libro yo no lo he querido sacar impreso por esta época de pandemia, aunque me lo han pedido bastante y parece que lo va a tener que sacar porque ha habido bastante demanda. Pues sin falsas modestias, ha gustado bastante el libro, y es un libro para un auditorio universal. O sea, lo puede leer un presidente de la compañía como lo puede leer un estudiante de secundaria interesado, ¿cierto? De manera que lo tengo digital, gratis, lo pueden difundir sin ninguna restricción. Me escriben simplemente al correo pablo.munera@comunicacion.com.co. Ahí les envío el libro, me escriben al correo, les envío el libro con muchísimo gusto, y lo pueden difundir sin restricciones. Excelente, Y muchas gracias qué a ustedes detallazo. por brindarme este espacio. Es que el conocimiento es para eso, es que ese libro no es mío, es un libro eso es un libro de la humanidad. Es que yo escribí ese libro porque otras personas pensaron antes. Mire, una de las principales fuentes de inspiración de ese libro fue Theodore Levitt, que escribió en 1960 un texto que se llamaba La miopía del marketing, que hoy tiene una gran vigencia. Entonces, Totalmente. ahí tenemos los libros son una construcción colectiva, entonces pongámoslo al servicio también de los otros. Claro que sí. Pablo, muchas gracias entonces, y recuerda que si te gustó este episodio, compártelo y síguenos. Ya escuchamos al experto. Ahora es tu turno para tomar acción. No te pierdas a nuestro siguiente invitado.
Escuchemos al experto y aprendamos de sus conocimientos, experiencias y técnicas. Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Escuchemos al experto. Hoy, con mi colega Anderson, tenemos un invitado muy especial. Anderson, cuéntanos, ¿a quién tenemos hoy y de qué tema vamos a hablar? Qué gusto estar aquí contigo, Edward. Pues hombre, hoy tenemos el honor de hablar con Pablo Múnera. Pablo Múnera es pues una institución completamente académica y profesionalmente, pues él es doctor en filosofía y pues, mejor dicho, ¿para qué hablar de él si lo que venimos a hablar es prácticamente de algo, de un hito que él acaba de lanzar y es un libro que él llamó Cultura de Mercadeo y Consumo Consciente? Entonces, Pablo, pues, ¿quién mejor que tú que nos cuentes qué es lo que hay en el libro y pues, como a grandes rasgos, qué tenemos para disfrutar ahí? Gracias, Anderson, gracias, Edward, por la invitación. Básicamente, el libro parte de una premisa y es que en Latinoamérica, como tendencia, no como generalidad, y particularmente en las grandes empresas, que es lo llamativo, tenemos una cultura más de ventas que una cultura de mercadeo. O sea, prácticamente la cultura de mercadeo está por construirse, por trabajarse, lo cual es una buena noticia porque es una oportunidad interesante para aquellas personas que tienen mentalidad de mercadeo. En ese orden de ideas, entonces, primero nos dedicamos a sustentar un poco esa afirmación y posteriormente, porque yo nunca hago crítica sin propuesta, hacemos una propuesta. Entonces, viene después una parte del libro donde está, se llama la primera parte del libro se llama de la cultura de las ventas a la cultura del mercadeo, y en esa parte, además de construir, hago una propuesta y es cuáles son las condiciones para que haya una cultura de mercadeo. Y en la segunda parte del libro abordo el tema por un consumo consciente, sostenible y felicitante, porque creo que el consumo es el escenario donde se juega o se demuestra si realmente nosotros tenemos una cultura de mercadeo o no, o nuestra cultura es la de venta. Qué bueno eso, Pablo. Y ahí ahora que lo mencionas, pues contanos entonces cuáles son las condiciones para poder afirmar que una empresa existe en la cultura de mercadeo, que hablabas de esas 5. Sí, básicamente nosotros planteamos que son 5 condiciones. La primera es que pueden ser más, pero aquí las agrupamos en 5 porque no me gusta pues ser de muchas recetas, de mucho dogma, no me gusta hacerlo así, pero aquí planteamos 5. Lo primero es que el mercadeo sea una concepción integral e integradora de la empresa. El segundo, que el mercadeo es una función corporativa, lo cual implica que es un deber hacer o una responsabilidad de todos en la organización y que todo en la organización tiene una dimensión o una función de mercadeo. Algo tan sencillo como es el aire acondicionado en una organización, en una empresa, en una universidad. Si es fuente de insatisfacción, el mercadeo tiene que ver con eso. O sea, eso tiene una dimensión de mercadeo. El tercero es no perder el foco en el negocio, su servicio básico, su promesa de valor. Parece muy elemental, pero por ejemplo, hay algunas compañías que hay veces se les olvida cuál es el negocio en el que están. Entonces, compañías de entretenimiento y se dedican más, por ejemplo, a que la comida o la calidad de la atención sea más bueno, a que las diversiones realmente sean de nivel. La cuarta es tener el endomarketing como prioridad. Esto implica atender primero las necesidades del cliente interno por ser el más sensible y conocedor de la marca y privilegiar los esfuerzos en los clientes actuales más que en los potenciales. Y por último, la quinta es la actitud frente a la competencia, privilegiar más lo que nos une que lo que nos divide. Muy bien, entonces cuéntanos precisamente en ese horizonte de las condiciones necesarias, si es posible hacer mercadeo sin ser consciente de ello, en el sentido de que muchas empresas de pronto sí están realizando estrategia, desarrollando estrategia, realizando planes muy concretos, pero no se dan cuenta que están haciendo mercadeo. ¿Eso puede funcionar sin tener conciencia de ello o no? Claro que sí, Edward. Mira, yo lo ponía en otro espacio el ejemplo. Mire, hay señores, por ejemplo, de la legumbrería o de la frutería que uno pasa y le dice, ve, dame un aguacatico. Y le dice, no, no te lleves ese aguacatico, que ese aguacatico está muy recalentado y ese aguacate ya está muy mayugadito hoy. Venga mañana, que mañana le tengo un aguacate bien bueno. Esa persona no está pensando en que en venderle a usted, está pensando en que usted quede satisfecho. Y puede que nadie le haya hablado de mercadeo. Pero ¿por qué es importante, Edward? Y yo insisto mucho en que en las MIPYMES hay